Muy buenos días, comenzamos este domingo 21 del tiempo ordinario. Lo hacemos como siempre ofreciendo nuestras labores y obras al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y renovarás la faz de la tierra. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en todo a ti y en prueba de mi fiel afecto me consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi corazón, una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Muy bien, pues el texto de hoy, los textos de hoy que nos prepara la liturgia es del libro de Josué, es la carta a los Efesios de San Pablo y el Evangelio es de San Juan, el capítulo 6, es el final del discurso del pan de vida que dice así. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que lo iban a entregar. Perdón, que me he comido el principio, es la reacción de los discípulos. Dice así: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y añadía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Bueno, pues efectivamente, como dicen los discípulos, es dura la enseñanza, ¿no? ¿Y quién puede escuchar la enseñanza del Señor? Pues la enseñanza del Señor la tenemos que escuchar tú y yo. Es la enseñanza que nos dice y que nos ha estado transmitiendo la Iglesia desde siempre, ¿no? Podemos oír muchas críticas, podemos oír muchas cosas diciendo que la Iglesia es una carga, que la Iglesia es muy retrógrada, que la Iglesia es hiperconservadora, pero claro que tiene que ser así, porque está conservando la palabra del Señor, está conservando los mandamientos del Señor. ¿Qué credibilidad puede tener Jesús si Él va como adaptándose día a día a las modas del tiempo o a lo que estaba imperando en ese momento? Y fijaros que, bueno, pues como estaba el Imperio Romano ejerciendo todo su poder, si fuera cada vez un poco más adaptándose a, bueno, pues simplemente a las normas de religión, sin más, de los dioses, ¿no?, de Roma, pues sería absurdo, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Nos puede parecer duras las enseñanzas del Señor, pero son las que son. Entonces la Iglesia pues no puede variar en temas de, pues eso, los 10 mandamientos sin más, ¿no? En temas de la mentira, el tema de la lujuria, el tema de la castidad, el tema bueno, pues del amor al prójimo, el tema de pensar más en los demás que en uno mismo, como veíamos el otro día, ¿no? En el tema, pues eso, de cuál es el mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, igual, pues amar al prójimo como uno mismo. Entonces, que sí, que la enseñanza del Señor se nos puede hacer dura, que las palabras del Señor se nos pueden hacer duras, pero bueno, pues uno puede decir: ¿y qué no es duro en la vida, no? Pero va todo enfocado a esa fidelidad. Fijaros que os he comentado al principio que los textos de hoy son textos importantes, ¿no? El del libro de Josué, que ya sabéis que Josué es el que se encarga de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Moisés se queda a las puertas, se queda en el monte en Nebo, ¿no? Y ve desde allí la tierra prometida, y Josué pues es el que se encarga de, espera que esto se me va resbalando, es el que se encarga de introducir al pueblo de Israel en esa tierra que tiene otras divinidades, que tiene otras religiones, ¿no? Y en el famoso pacto de Siquén, pues llegan a esa especie de acuerdo para vivir en la verdadera fe, ¿no? Y es lo que nos está pidiendo el Señor desde el Evangelio, ¿no? Que tú y yo también lleguemos a esa especie de acuerdo de fidelidad, de confianza, de creer realmente todo esto que nos está predicando, que es complicado, ¿no? Fijaros que dice:
dice, oye, pues si esto os parece complicado, ¿no os parecería complicado, os parecía escandalizante que el Hijo del Hombre subiera donde está antes? Todo esto que os está hablando, todo esto que os he estado predicando en este discurso de pan de vida, en el que está hablando del Espíritu, está hablando de la vida, está hablando de la carne, pues no serviría de nada, porque las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Y si tú no crees que las palabras que habla el Señor son espíritu y vida, pues lo tenemos complicado. Hoy en día, pues tenemos también un poco, nos puede pasar un poco como a los de que se reunieron en el pacto de Siquén, ¿no? Que puedes tener como pequeñas o grandes tentaciones de dejar todo atrás, ¿no? O nos puede pasar como estos discípulos, que fijaros que dice, desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús te puede preguntar a ti, ¿también tú quieres marcharte? Y marcharse hay muchas formas de marcharse. Podemos marcharnos de forma total y de forma desgarradora diciendo, pues mira, hasta aquí hemos llegado y se acabó. O podemos marcharnos poco a poco en nuestro día a día, en un decir, bueno, pues estoy, pero no estoy, en esas tibiezas que a veces nos entran, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, estamos de puertas para adentro en el templo, fenomenal, pero cuando salimos del templo, pues nos vamos, es decir, renunciamos a todo lo que nos ha dicho el Señor. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está pidiendo otra cosa, porque la sociedad nos está ofreciendo otra cosa, porque nos dejamos sorprender de los oropeles de la sociedad, nos dejamos, pues eso, intimidar por lo que está ahí fuera y no caemos en la cuenta de que lo verdaderamente importante es lo que nos ofrece el Señor, ¿no? No caemos en la cuenta de lo que dice Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Podríamos decir, sí, claro, es que Simón Pedro tiene ventaja, los discípulos tienen ventaja porque han sido testigos de un montón de prodigios, de un montón de cosas que bueno, y mismamente por tener al Señor con ellos. Pero es que tú y yo hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un montón de prodigios a lo largo de nuestra vida. No solamente los que nos han contado a lo largo de la historia de la salvación, lo que hemos visto a lo largo de la historia de la salvación, por el magisterio de la Iglesia, por los santos padres, por tantos y tantos santos que nos han precedido, sino cada día en la Eucaristía, que somos testigos del gran milagro, somos testigos de la presencia real de Cristo entre nosotros, y no nos admiramos o no nos sorprendemos quizá por la costumbre, pero ese es el gran milagro, es el gran milagro y no nos damos cuenta de que lo presenciamos a diario. Y entonces estamos buscando, pues eso, oropeles, estamos buscando fuegos artificiales, estamos buscando un montón de cosas que no nos da lo que nos da el Señor. Por tanto, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Y la pregunta es, ¿tú y yo de verdad creemos que es el Santo de Dios? ¿De verdad nos adherimos a esa forma de amar que tiene Cristo a su iglesia, como nos enseña San Pablo en la carta a los Efesios, de una entrega total, no de una entrega de sumisión, como algunos pueden pretender, una entrega de, bueno, pues eso, de anular al otro, ¿no? Como algunos pueden ver en ese texto que es eminentemente esponsal, ¿no? Sino en una entrega de igual a igual. Nos tenemos que amar, ahí hay gente que lo confunde, ¿no? Los maridos tienen que amar a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a la iglesia? Entregándose totalmente y amándonos de forma personal, de forma total, de forma universal, insisto, pero de forma personal. Y eso es lo grande, aunando el espíritu y aunando la carne, aunando todo lo que tiene que ver con esa predicación del pan de vida. Bueno, pues hoy, como decía, se nos está invitando a esto, ¿no? A seguir a Cristo de forma incondicional, a seguir a Cristo siendo fieles como Él es fiel con su iglesia, con cada uno de nosotros, no dejando de lado las cosas del Señor por las cosas del mundo, por las cosas de otras divinidades, podríamos decir, ¿no? En la primera lectura, pues otros se volvieron a sus divinidades, ¿no? Bueno, pues hoy también tenemos otras divinidades. Tenemos el dinero, tenemos el ocio, tenemos la lujuria, tenemos el sexo, tenemos un montón de cosas que nos pueden apartar del Señor. Pero también tenemos que tener en cuenta que el Señor nos quiere tal cual somos, con todos esos pequeños defectos que tenemos. Pues así también nos quiere el Señor. Porque alguno puede decir, oye, pues todo esto es muy duro como decía aquello, ¿no? Es duro de roer, ¿no? Es duro de asimilar, es duro de participar, es duro de poner en práctica, pero se nos olvida que el Señor, aparte de querernos por encima de todo, nos quiere tal cual somos, sabedor de que tenemos debilidades, sabedor de que caemos, de que tropezamos,
y que nos ha elegido, y a veces se nos olvida, que nos ha elegido tal cual somos. Bueno, pues tenemos que intentar cada vez ser un poquito mejor, tenemos que intentar cada vez hacer las cosas un poquito mejor, tenemos que estar, en definitiva, como he dicho muchas veces, ¿no? Ir subiendo peldaño a peldaño hacia esa santidad a la que estamos llamados, que no es otra que, bueno, pues que entrar en el reino de los cielos. Vamos a pedirle, pues, al Señor que no nos amedrentemos y que al escuchar la palabra de Dios no digamos, caray, qué duro es esto, y tirar la toalla. Es decir, caray, qué duro es esto, pero voy a intentar hacerlo porque me lo dice el Señor, porque me ama y confía en que con Él puedo lograrlo. Se lo pedimos con fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengáis un muy feliz domingo. Nos vemos.